Buen día, mi nombre es Isidro Jesús Martínez de Orcia, maestrante de la carrera en Derecho Penal y Criminalística. El día de hoy voy a leer, a dar lectura a lo que son los temas de, de la segunda unidad. A continuación tenemos lo que es la ley justa para los adolescentes, de parte dogmática y orgánica. No hay duda de que los estados contemporáneos adoptan una forma de organización y más cuando se dicen constitucionales. Hay una norma que regula su actuar gubernamental y México no ha sido la excepción al respecto. Siempre se habló de que la Constitución estaba dividida en una parte dogmática y en una parte orgánica. Incluso se comentaba también respecto a una parte social. Se tuvo la idea de que lo dogmático comprendía los primeros 29 artículos de la Constitución, a los cuales anteriormente se les denominaban garantías individuales, y a que la parte orgánica comprendían todo aquello que no fuera garantías individuales y que se refería especialmente a los órganos legislativos, ejecutivo y judicial, como tradicionalmente se ha entendido. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de la institución del Estado. Objeto. El procedimiento para adolescentes tiene como objeto establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinar si la persona adolescente es un autor o partícipe en el grado de responsabilidad y en su caso la aplicación de las medidas que corresponden conforme a esta ley. El proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo del sistema. Objeto de la ley. Esta ley tiene como objeto establecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes en la República Mexicana, garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos, establecer los principios rectores del sistema integral de justicia penal para adolescentes en la República Mexicana, establecer las bases de requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema integral de justicia penal para adolescentes, determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según su grupo etario, definir las instituciones, órganos, autoridades especializados, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y funciones. La aplicarán de las normas del sistema y funciones para la aplicación de la norma del sistema. Establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas. Determinar los mecanismos de cumplimiento o situación y terminación de las medidas de sanción. Principios. Al hablar sobre principios generales del sistema podemos clasificarlos para un mejor entendimiento de los mismos de dos formas. La primera de estas clasificaciones es atendiendo a los que son propios de esta justicia y los que son conscientes con el sistema penal de adultos, pero claro, con sus modificaciones específicas. Y la segunda clasificación sería atendiendo cuáles son principios generales de la infancia y cuáles son exclusivos de la justicia para adolescentes en conflictos con la ley. Pero cuáles son estos principios generales del sistema que establece la ley del sistema integral de justicia penal para adolescentes? La respuesta es sencilla, la tenemos a continuación. Interés superior de la niñez, protección integral de los derechos de la persona adolescente,
integralidad integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes, prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, no discriminación e igualdad sustantiva, aplicación favorable, mínima intervención y subsidiariedad, autonomía progresiva, responsabilidad, justicia restaurativa, principios generales del procedimiento, especialización, legalidad, ley más favorable, presunción de inocencia, racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y sanción, reintegración social y familiar de las personas adolescentes, reinserción social, carácter socioeducativo de las medidas de sanción, medida de privación de la libertad como medida extrema por el menor tiempo posible. Estos principios sin duda marcan una pauta interpretativa del procedimiento penal para adecuarlo a situaciones específicas de los adolescentes en conflicto con la ley y con ello garantizar los derechos humanos específicos para que este grupo de personas en desarrollo. Derechos y deberes de las personas adolescentes. Artículo 34. Enunciación no limitativa. Los derechos de las personas adolescentes previstos en la presente ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, de los tratados internacionales, de lo que el Estado mexicano sea parte de las leyes aplicables en la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Protección integral de los derechos de las personas adolescentes. Las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos inherentes a las personas. Les serán garantizadas las oportunidades y facilidades a fin de asegurarles las mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social. En condiciones de dignidad, todas las autoridades del sistema deberán respetar y proteger y garantizar los derechos de las personas adolescentes mientras se les encuentren sujetas al mismo. Integridad, indivisibilidad e interpretación de los derechos de las personas adolescentes. Los derechos de las personas adolescentes. Los derechos de las personas adolescentes son indivisibles y guardan interdependencia unos con otros y solo podrán considerarse garantizados en razón de su integralidad. Sistema de interpretación. Las personas adolescentes que no comprendan ni puedan darse a entender el español deberán ser provistas de un traductor o intérprete a fin de que pueda expresarse en su propia lengua. Si se trata de una persona adolescente con discapacidad, se le nombrará intérprete idóneo que garantice la comunicación efectiva. Responsabilidad de los adolescentes. Los adolescentes serán responsables por la comisión de los hechos tipificados como delitos en los casos y términos que se establecen en esta ley. La responsabilidad de los adolescentes se fincará sobre la base del respeto irrestricto al principio de la culpabilidad por el acto y no admitirá bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de la personalidad, peligrosidad ni de cualquier otra que se funde en circunstancias personales del autor del hecho tipificado como delito. Los adolescentes podrán ser responsables por infringir la ley penal federal y además legislación que complete delitos que sean competente con autoridades federales en los casos y términos que se establecen en esta ley. La responsabilidad de la persona adolescente se fijará sobre la base
del principio de culpabilidad por el acto. No admitirá en su perjuicio y bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de la personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que se funden. Tribunales y autoridades especializados en procuración e impartición de justicia para adolescentes. El artículo 17 menciona la aplicación de esta ley estará a cargo de las autoridades institucionales y órganos especializados, Ministerio Público de la Federación para Adolescentes, Defensor Público Federal para Adolescentes, juez de distrito especializado para adolescentes, magistrado de circuito para adolescentes, unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes, directores titulares de los centros federales de internamiento para adolescentes. Esto sería todo y espero le haya gustado. Le agradezco.